Muy bien, capítulo 1 de pediatría, neonatología. La neonatología es uno de los capítulos más importantes de la asignatura, pues abarca temas específicos de la pediatría que no se encuentran en otras secciones del manual. A pesar de tratarse de un tema largo, hay que insistir en la importancia de todos los aspectos del mismo. Se debe conocer muy bien el diagnóstico diferencial del distrés respiratorio neonatal, cuál es la patogenia de cada uno de estos cuadros y el recién nacido típico que padece cada uno de ellos, cuál es su clínica y su radiología característica y cómo tratarlos y prevenirlos. También es muy importante saber reconocer clínicamente una enterocolitis necrotizante, pues se trata de una patología típica del neonato. Hay que conocer la etiología y los factores de riesgo para padecerla, así como los estadios radiológicos y el tratamiento. Respecto a la ictericia neonatal, centrar el estudio principalmente en las incompatibilidades de grupo ABO y RH y a la atresia de vías biliares. Tener presente los gérmenes más frecuentemente implicados en la sepsis neonatal, los factores de riesgo para cada tipo y su tratamiento antibiótico, y en cuanto a las infecciones connatales, recordar solo los datos clínicos más relevantes. Un recién nacido sano. En la clasificación de recién nacidos se puede dar en función de dos factores, la edad gestacional y también el peso. En la edad gestacional, recién nacido pretérmino, es decir, menor de las 37 semanas. Un prematuro tardío sería 34 a 36 semanas, prematuro extremo menor de las 28 semanas. Recién nacido a término entre las 37 y 42 semanas y recién nacido post-término más de las 42 semanas. En el caso de que la edad gestacional no pueda ser estimada con la fecha de la última menstruación, puede estimarse aplicando el test de Bayer, que valora los aspectos de madurez neuromuscular y de madurez física. El test de Bayer modificado permite clasificar a recién nacidos pretérmino extremos desde las 20 semanas de edad gestacional. Otros test para recién nacidos pretérmino moderado o tardío son el de Usher o Kapur. Respecto al peso, tenemos niños de bajo peso, menor a 2.500 gramos, muy bajo peso, menor de 1.500 gramos, y extremadamente bajo peso, menor a 1.000 gramos. También es útil referir el peso, la edad gestacional y sexo del niño. Bajo peso para la edad gestacional, menor del percentil 10. Peso adecuado para la edad gestacional entre el percentil 10 y el percentil 90. Y peso elevado para la edad gestacional mayor del percentil 90. El retraso del crecimiento intrauterino ocurre cuando un feto no alcanza el tamaño que por genética le corresponde debido a factores patológicos que afectan al intercambio de gases y aporte de nutrientes entre la madre y el niño. Por patología materna, placentaria, etc., excluyendo las causas fetales intrínsecas como una cromosomopatía. No es un concepto siempre equivalente al de bajo peso, pero para edad gestacional, ya que no todos los recién nacidos, es decir, menor de percentil 10, tienen un retraso de crecimiento intrauterino y viceversa. En la fisiología, el recién nacido, después del nacimiento, comienza una fase transicional de adaptación a la vida extrauterina, con cambios a distintos niveles. Tenemos la termorregulación. El recién nacido no es capaz de regular correctamente su temperatura, por lo que debe ser protegido tanto del frío como del calor ambiental. En los más inmaduros se utilizan incubadoras con este fin, calientan y humidifican. Respecto a la piel, al nacimiento la piel de recién nacido se encuentra recubierta de una sustancia grasa, es el vermis gaseoso. No se han encontrado diferencias en la termorregulación ni en la incidencia de eritema tóxico según sea o no retirado. La coloración del recién nacido adquiere tonos sonrosados conforme pasan las horas, pero inicialmente es fisiológica la acrocianosis. No son raros fenómenos reactivos vasomotores como el cutis reticular o el fenómeno arlequín, que es el cambio de coloración consistente en que un hemicuerpo palidece, mientras que el otro se encuentra eritematoso, con una clara demarcación en la línea media. Respecto al sistema circulatorio, se pasa de la circulación fetal a la circulación postnatal, con cierre de los cortocircuitos fetales, ductos venoso, ductos arterioso y el foramen oval, y caen las resistencias vasculares pulmonares, elevadas a nivel suprasistémico durante la vida fetal. La frecuencia cardíaca neonatal es mayor que la del niño mayor y la del adulto tiene un valor de 130 a 140 latidos por minuto, puede ser mayor todavía en recién nacidos térmicos. En el ECG
el eje todavía se encontrará desplazado a la derecha durante los primeros días. El sistema respiratorio se reabsorbe el líquido pulmonar y comienzan los primeros ciclos respiratorios con insuflación del pulmón y establecimiento de la capacidad residual funcional. La frecuencia respiratoria es elevada, unos 30, 40 respiraciones por minuto, y es normal que se intercalen periodos de respiraciones superficiales y una respiración periódica. Respecto al aparato digestivo, la boca se encuentra adaptada a la lactancia, ¿no? Callo de succión, ausente de dientes, y la coordinación de la succión-deglución se encuentra perfectamente desarrollada en el niño a término. La función secretora y enzimática, lactasa, en este caso la lactasa, están bien desarrolladas al nacimiento. No tanto la función motora, por lo que el reflujo gastroesofágico es fisiológico y las heces son de consistencia blanda. Posteriormente, esta dismotilidad es causa de los cólicos del lactante. El meconio se empieza a eliminar en las primeras 24 o 48 horas antes de aparecer las primeras heces de alimentos digeridos hacia el tercer o cuarto día. El aparato geniturinario, tenemos que la capacidad de la vejiga neonatal es limitada, por lo que las micciones serán de pequeño volumen, pero frecuentes. La diuresis suele establecerse en las primeras 24 o 48 horas. Más allá del segundo día, sin orinar, debe sospecharse alguna malformación. La función renal al nacimiento es inmadura, con dificultad para concentrar la orina, retener bicarbonato y sodio. Tendencia a la hiponatremia y a la acidosis metabólica transitorias. En el niño es fisiológica la fimosis y en ambos sexos puede observarse cierta ingurgitación mamaria transitoria como consecuencia del paso de estrógenos maternos a través de la placenta, que en el caso de la niña se acompaña de secreciones vaginales. La sangre, al nacimiento, las cifras de hemoglobina y de hematocrito, de 45 a 60%, son elevadas, y la mayor parte de la hemoglobina es de tipo fetal, hemoglobina F, con mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina adulta, la cual se sustituye progresivamente durante los primeros 6 meses de vida. Existe una leucocitosis fisiológica en las primeras horas de vida. La coagulación se encuentra alterada con el tratamiento fisiológico del tiempo de protrombina. El sistema nervioso, inmediatamente después del nacimiento, el niño mantiene un periodo de alerta de 1 a 2 horas de duración, tiempo en el que suele realizarse la primera toma. Posteriormente permanece poco reactivo durante las primeras 24 horas, para posteriormente ir regularizando las tomas y los ciclos de vigilia sueño. La postura de las extremidades es con tendencia a la reflexión y se nota una cierta resistencia a la movilización pasiva, tono muscular que irá aumentando con la edad gestacional y cronológica. Los movimientos generales del niño normal son alternantes de las 4 extremidades con contorneo del tronco. Durante los primeros meses de vida aún se pueden observar una serie de reflejos arcaicos, ¿no? Moro, Lensil, Galán, búsqueda, succión, marcha automática, que permiten evaluar la integridad del sistema nervioso. Es especialmente informativo su persistencia sobrepasado determinados límites temporales. Es capaz de seguir con la mirada caras y efectos muy llamativos. El estrabismo es fisiológico en estos primeros días, al igual que la hipermetropía, ¿no? Un globo ocular corto. Pronto reconocerá la voz, la cara y el olor materno. En la atención del recién nacido sano, el periodo de máxima mortalidad de la vida humana es aquel comprendido entre el trabajo de parto, el nacimiento y las primeras 24 horas de vida. En México, la tasa de mortalidad neonatal es de 15 por cada 1000 nacidos vivos. Las principales causas de muerte neonatal son por este orden: infecciones, asfixia, prematuridad y malformaciones congénitas. La atención del recién nacido sano requiere una serie de intervenciones y procedimientos aplicados en las primeras 24 horas de vida y destinados a prevenir complicaciones en el recién nacido sano. El cuidado del cordón umbilical. Mantener el cordón limpio, agua y jabón, y seco es tan efectivo en la prevención de la onfalitis como el uso de antisépticos. De estos últimos se desaconseja el uso de aranocol, ya que retrasa la calidad del cordón. La clorhexidina o la sulfatiazina de plata pueden ser más útiles. Las tinturas de yodo deben ser evitadas en lo posible por su potencial efecto adverso sobre el tiroides neonatal. En la prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, tenemos que el recién nacido es deficitario en los factores de población dependiente de vitamina K, 2, 7, 9 y 10, lo que le predispone a tener hemorragias, especialmente en las primeras 24 horas de vida. Esto es más frecuente en hijos que reciben leche materna, debido a que ésta contiene menos vitamina K
que la leche de fórmula, y en hijos de madres tratadas con anticonvulsivantes, ¿no? Fenitoína, fenobarbital, o con antituberculosos, rifampicina y zoniazida, por mecanismos no bien aclarados. Una dosis de 1 miligramo de vitamina K intramuscular por vía oral no se ha demostrado, ¿no? Esta dosis puede ser efectiva para la prevención de la enfermedad hemorrágica de recién nacido precoz y tardía. No se ha demostrado que esta acción tenga como consecuencia un aumento del cáncer en la infancia. En la profilaxis de la infección vertical o virus de hepatitis B, VHB, poliomielitis, el VHB es un virus cuya capacidad de cronificar es dependiente de la edad a la que se produce la infección y es precisamente más alta cuanto menor sea la edad del paciente. Mayor del 90% de infección vertical, y es fundamental valorar el estado de portador de todas las madres gestantes mediante la determinación del antígeno de superficie. Cuando es positivo, independientemente de la fase de enfermedad materna, hay que administrar vacuna de la hepatitis B intramuscular en las 12 primeras horas, la primera dosis, inmunoglobulina específica frente a la hepatitis B. El virus de la hepatitis B se excreta por la leche materna. Por tanto, la lactancia materna estará transitoriamente contraindicada hasta que se lleven a cabo estas medidas, salvo que existan contraindicaciones, por ejemplo, hijo de madre VIH positivo. Se recomienda también la vacunación frente a la poliomielitis y al VHB a todo recién nacido sano en este momento. La vacuna del virus de la hepatitis B no se asocia a fiebre, sepsis, alteraciones neurológicas ni alergia. En profilaxis de la conjuntivitis neonatal, las dos formas principales de conjuntivitis neonatal son la gonocócica y la no gonocócica, fundamentalmente la causada por clamidia. Se utilizan pomadas antibióticas aplicadas en el paritorio, sobre todo de macrólidos, eritromicina, tetraciclinas o cloralfenicol. Para la prevención de la conjuntivitis gonocócica es más efectiva la aplicación de nitrato de plata. El cribado clínico del recién nacido, a todos los recién nacidos se les debe realizar una exploración física completa en las primeras 72 horas de vida, la cual permitirá encontrar la mayoría de las malformaciones u otras anomalías, y no se ha encontrado que una segunda exploración aumente la rentabilidad del procedimiento. Esta medida es efectiva tanto si la realiza personal médico como si es puesta en práctica con matronas entrenadas para ello. El cribado metabólico, cuando una enfermedad es relativamente frecuente, tiene un tratamiento eficaz y su intervención en fase presintomática tiene claras ventajas pronósticas. Entonces, es susceptible de ser sometida a cribado poblacional. Hay una serie de enfermedades congénitas que tienen un periodo inicial libre de síntomas en los que los pacientes afectos se benefician de esta estrategia. Entre ellas destacan la fenilcetonuria y el hipotiroidismo congénito, aunque dependiendo de los diferentes programas de cribado se pueden emplear a otras muchas, siendo las más extendidas galactosemia, hiperplasia suprarrenal congénita y la deficiencia de biotinidasa. Para ello se obtiene una muestra de sangre capilar del talón, preferentemente a las 48 horas de vida, después de haber iniciado la nutrición oral. Cribado auditivo. La hipoacusia congénita afecta a 1 a 3 de cada 1000 recién nacidos, aparentemente sanos, y es mucho más frecuente en niños prematuros ingresados en unidades de cuidados intensivos. Los estímulos auditivos son fundamentales para un adecuado neurodesarrollo, habla, lenguaje, su detección antes de los 6 meses de vida y su consiguiente tratamiento, si es posible. Por ejemplo, mediante un implante cochlear, previene esta alteración. Los factores de riesgo de hipoacusia neonatal más importantes son prematuridad, bajo peso, hiperbilirubinemia, cifras elevadas, infecciones típicos del citomegalovirus, toxoplasma, rubiola, meningitis, hipoxia, isquemia perinatal, malformaciones craneofaciales, fármacos ototóxicos, vancomicina, minoglucósidos, furosemida, ventilación mecánica prolongada. Hoy en día se recomienda el cribado universal que se debe realizar lo más precoz posible con el objetivo de que los defectos auditivos sean diagnosticados antes del tercer mes, el tratamiento se inicie antes del sexto mes de vida. Existen dos técnicas para ello: autoemisiones acústicas y potenciales de bocado de tronco auditivo. Y recuerda que tanto las autoemisiones acústicas como los potenciales de bocado de tronco auditivo son efectivos, pero la primera técnica citada no explora toda la vía auditiva, solamente hasta la cumbre, por lo que ante la sospecha de sordera neurosensorial no debe utilizarse.
Lesiones cutáneas. Existe una serie de lesiones neonatales, espermatosis, neonatales transitorios, que son benignas y tienen un curso autolimitado, eritema tóxico, melanosis pustulosa, quistes de Minium, y otras lesiones vasculares, hemangioma, mancha de salmón o pimentada, mancha mongólica, también son frecuentes. El eritema tóxico del recién nacido es la erupción cutánea neonatal más frecuente, afecta al 50% de los recién nacidos a término, comienza hasta el segundo o tercer día de vida y dura en torno a una semana. Se trata de pequeños vesículos de 1 o 2 milímetros sobre máculas eritematosas que afectan de forma generalizada a todo el cuerpo excepto palmas y plantas. Se desconoce la causa, aunque parece ser una reacción de hipersensibilidad, ya que en el frotis, la tensión de White, de las lesiones se observa eosinófilos. Melanosis pustulosa recién nacido, su incidencia varía entre el 1 al 5% de recién nacidos. Son lesiones pustulosas generalmente presentes desde el nacimiento, que al desaparecer dejan una lesión hiperpigmentada, afectan a toda la superficie corporal, incluyendo palmas y plantas. Su etiología es igual que en el caso anterior, también es desconocida. En la tinción de las muestras cutáneas se observa un infiltrado leucocitario de predominio neutrofílico. Y también en esta tabla vamos a ver que muestra las diferencias entre el eritema tóxico y la melanosis pustulosa recién nacida. El eritema tóxico aparece de 1 a 3 días, localización variable, no palmoplantar. En el frotis tenemos eosinófilos y al cultivo es estéril. Melanosis pustulosa, a la aparición al nacimiento, localización variable, pero sí es palmoplantar. El frotis, neutrófilos, y en el cultivo estéril. Biliaria, quistes de Minium, también son muy frecuentes en las primeras horas de vida, prevalencia cercana al 50%, son pequeñas pápulas de 1 o 2 milímetros de color blanco, perlado, de localización preferentemente facial, mejillas, barbilla, frente. Histológicamente son quistes epiteliales queratinosos, pueden aparecer también en el interior de la cavidad oral, a nivel del paladar, perlas de Eckstein o de la encía, nódulos de Bohr. La mancha mongólica, la mancha azul de Valls, es una proliferación de melanocitos dérmicos de localización preferentemente a nivel lumbosacro. Presente al nacimiento, la lesión va reduciéndose de tamaño con su desaparición total o parcial hacia los 4 años de edad. No se asocia a retraso mental. En la mancha salmón se trata de lesiones vasculares muy frecuentes. El nacimiento, aunque suele aclararse y en muchos casos resolverse con el tiempo, su localización más habitual es nuca, párpados superiores y labelo. En el hemangioma, los hemangiomas son también lesiones vasculares prevalentes, son más comunes en recién nacidos pretérmino, a diferencia de la mancha salmón, habitualmente no están presentes al nacimiento y aparecen hacia el fin del primer mes de vida, creciendo durante los primeros meses para terminar involucrando hacia el año y medio de edad. Son lesiones rojo brillantes, sobrelevadas, que no requieren tratamiento, salvo que sean múltiples, viscerales o afecten a alguna función. La lactancia, si son periorales, la visión, ¿no? Los perioculares, etc. El tratamiento de elección en estos casos son los beta bloqueantes. En la reanimación neonatal, en el momento del parto, se produce una serie de cambios fisiológicos que definen la transición de la vida fetal a la vida extrauterina. En la mayoría de los casos, esta transición se produce sin incidencias. Se estima que requiere algún tipo de intervención de apoyo, reanimación neonatal, el 10% de los recién nacidos a término, siendo este porcentaje mayor a menor edad gestacional, y en cada recién nacido, o en cada nacimiento, debe estar presente personal sanitario entrenado en reanimación neonatal, que sepan qué debe hacer y cómo. Para el éxito de la reanimación es importante el examen previo de la historia perinatal que permita anticiparse a posibles complicaciones, pues se estima que, de hecho, estas pueden preverse en el 50% de los casos. Y es importante la revisión del material que eventualmente pueda ser utilizado. El lavado de manos, el uso de vestimenta adecuada, se aconseja los guantes estériles. En la valoración de recién nacido al nacimiento, el test de ANCAR. En toda reanimación neonatal se hace una primera valoración inicial que debe responder a 3 preguntas. ¿Es una gestación a término? ¿El recién nacido llora o respira? ¿Tiene buen tono? Si las 3 son afirmativas, se debe favorecer el contacto piel con piel sobre su madre, con lo que se facilita el vínculo afectivo, la colonización cutánea por bacterias no patógenas y la lactancia en la primera hora de vida,
que mejora el control glucémico y la duración del periodo de lactancia materna. Si por el contrario alguna de las tres respuestas fuera negativa, hay que iniciar la estabilización inicial, evitar pérdida de calor, optimización de la vía aérea, y durante unos 30 segundos, pasados los cuales se evalúa respiración y frecuencia cardíaca. Además, a todos los recién nacidos, independientemente de su estado general al nacimiento, se les practica el test de ANCA, que informa sobre el estado hemodinámico y respiratorio del neonato, valorando 5 parámetros. Veamos en tabla 2 los 5 parámetros. El test de ANCA. Actividad, es decir, el tono muscular, el pulso, la frecuencia cardíaca, el gesto, la respuesta a estímulos, la zona nasogástrica, el estímulo táctil, y la apariencia, color cutáneo, y la respiración, que es cualitativo. Tendrá puntaje de 0, 1 y 2. 0, el tono muscular es ausente, la frecuencia cardíaca es ausente, no hay respuesta a estímulos, hay palidez, cianosis central, o está ausente la respiración. Puntaje de 1, cuando tiene flexión de extremidades, su frecuencia cardíaca es menor de 100 latidos por minuto, hay respuesta a estímulos, una leve mueca, retraso nasogástrica o leve flexión, un estímulo táctil. En la apariencia tenemos acrocianosis y en la respiración irregular y lenta. Puntaje 2, movimiento activo, su frecuencia cardíaca es mayor de 100 latidos por minuto, hay llanto, estornudo, hay una retirada activa del estímulo táctil, son rosado en la apariencia y a la respiración no presentan llanto. Eso es de acuerdo al test de ANCA. Se realiza el primer y quinto minuto de la vida y se repite cada 5 minutos siempre que el resultado sea menor de 7. En ningún caso sirve para decidir si hay que iniciar la reanimación o no, solo para evaluar si esta es eficaz. También tiene valor pronóstico, ya que una ANCA bajo al minuto y 5 minutos se asocia a mortalidad y parálisis cerebral. Un test de ANCA menor de 3 indica depresión neonatal grave. ¿Ya? Entre 4 y 6, moderado, y mayor de 7 indica un buen estado al nacimiento. La reanimación neonatal, la frecuencia cardíaca, va a ser el dato más importante, ya que será fundamentalmente valorando hasta que se indicará el inicio de la reanimación neonatal y la escalada de un paso al siguiente. La reanimación neonatal, dividida entre simple y avanzada, tiene una serie de pasos. Primero, ante un recién nacido en sus primeros momentos de vida, lo más importante es evitar la pérdida de calor, secado, toallas, calentadas, calor radiante. Segundo, si hay signo de depresión neonatal, la segunda medida será garantizar la permeabilidad de la vía aérea. Esto se logra con posicionamiento de la cabeza en posición neutra o leve extensión, posición de olfateo. Se procede a la estimulación táctil del bebé frotando o golpeando con suavidad palmas, plantas, con el dorso del neonato. Una estimulación vigorosa puede causar lesiones e insistir en esta medida cuando no está siendo efectiva, perder un tiempo valioso. No es necesaria la aspiración de secreciones oronasofaringeas a un recién nacido que llora, pero en situaciones comprometidas es la siguiente actitud a tomar. Tercero, si a pesar de estas medidas iniciales la frecuencia cardíaca fuera baja, menor de 100 latidos por minuto, o tuviera apnea, respiración dificultosa a los 30 segundos de vida, se sigue con la ventilación con presión positiva intermitente. No se ha demostrado que el oxígeno suplementario sea beneficioso desde el comienzo en los recién nacidos a término, por lo que se recomienda empezar con aire ambiente. A partir de este momento es recomendable la monitorización de la saturación de oxígeno del territorio preductal y de frecuencia cardíaca mediante pulsioximetría. Si después de 30 segundos de ventilación con precisión positiva intermitente persiste la bradicardia, menor de 60 latidos por minuto, el siguiente paso es el masaje cardíaco. Cuando se pueda realizar es más efectiva la técnica de los 2 pulgares, la relación compresión-ventilación óptima es de 3 a 1. Quinto, por último paso, 30 segundos de masaje cardíaco. Si la frecuencia cardíaca continúa menor de 60 latidos por minuto, se administra adrenalina, preferentemente por vía intravenosa. La vía intratraqueal se acepta mientras se consigue un acceso vascular, la vía umbilical. El acceso vascular es el adecuado, porque es fácil de administrar, pero no se considera elección por su absorción irregular. En el momento del parto, se recibe al bebé con una toalla, sujetándolo por la nuca y las extremidades inferiores, y en el plano igual o ligeramente inferior a la placenta.
menos de 20 centímetros. La idea es evitar transfusiones fetoplacentarias o, por el contrario, sobrecarga hemática. Se recomienda pinzar el cordón umbilical al nacimiento y debe ser ligado cuando deje de latir, de 1 a 3 minutos. Debe evitarse dejar el cordón demasiado largo para que no tenga contacto con las heces. No obstante, en los niños que requieran reanimación más avanzada, no está establecido el tiempo óptimo de ligado. Las ondas nasogástricas pueden causar desaturación en los primeros minutos de vida, por el flujo vagal, por lo que su uso para descartar atresis esofágicas, coanas en el auditorio, así como el aspirado gástrico, no se pueden recomendar de forma universal. El sondaje rectal como método de cribado de atresia rectal tampoco está indicado en ausencia de una sospecha clínica. Gestación a término, este es el esquema de renovación neonatal del recién nacido a término. Gestación a término, llora o respira, buen tono, sí, piel con piel. De esta pregunta la respuesta es no, secado más calor, optimización, permeabilidad de vía aérea, la posición, más o menos aspiración de secreciones, y estimular. 30 segundos. La frecuencia, si es menor de 100 latidos por minuto o AUNA o gasping, ventilación con PPI, 30 segundos. Frecuencia menor de 60 latidos por minuto, con presiones torácicas coordinadas con ventilación 3 a 1, 30 segundos. Frecuencia menor de 60 latidos por minuto, administrar adrenalina. Reanimación en situaciones especiales. El líquido amniótico teñido de meconio. En el caso de que el líquido amniótico esté teñido de meconio, hay que estar alerta ante la posibilidad de una aspiración del mismo por parte del bebé. La aspiración en el momento en el que el niño asoma la cabeza por la vagina y antes de que salgan los hombros puede tener alguna utilidad. Después del parto todo depende de si el bebé es o no vigoroso. Si estuviera apneico, hipotónico o bradicárdico, es decir, menor de 100 latidos por minuto, hay que hacer un aspirado intratraqueal antes de ventilar con presión positiva, si fuera necesario. En el caso contrario, solamente se aspiran secreciones orofaringeas y nasales. Recién nacido prematuro, menor de 30 semanas de edad gestacional. A menor edad gestacional, mayor probabilidad de que el bebé necesite algún tipo de técnica de reanimación. Para prevenir la hipotermia, se recomienda introducir al neonato en una bolsa plástica con excepción de la cabeza. Si hay dificultad respiratoria, se intuba recién nacido y se le administra surfactante intratraqueal. Si no hay dato de dificultad respiratoria, se aplicará precozmente presión positiva continua en la vía aérea mediante una CPAP nasal, que evita el colapso alveolar. En el primer caso se puede extubar tras la administración de surfactante y antes del traslado a la unidad de cuidados intensivos neonatales, UCI, siempre que el pico inspiratorio, ya, el PIN, sea menor de 18 centímetros de agua y la FIO2 menor del 40%. En la patología umbilical, el cordón umbilical normal está formado por 3 vasos, 2 arterias y una vena. Restos de la vía urinaria y digestiva primitivas, alantoides, conducto onfalomesentérico, uraco y la gelatina de Ward, rica en células madre. Todo ello envuelto en una vaina de origen amniótico. Durante la vida fetal, las arterias llevan sangre desoxigenada del feto a la madre, mientras que la sangre oxigenada de los nutrientes maternos pasan a través de la vena. Los vasos umbilicales se cierran funcionalmente tras el parto, pero persisten anatómicamente abiertos hasta aproximadamente las 2 semanas de edad. La vena umbilical se convertirá en el ligamento redondo, el conducto venoso en el ligamento venoso y las arterias umbilicales en los ligamentos umbilicales laterales. Un cordón umbilical demasiado corto se asocia con limitación de los movimientos fetales y puede indicar la presencia de un oligoamnios, enfermedades neuromusculares o vías amnióticas que comprenden los miembros, y por el contrario, un cordón excesivamente largo favorece su prolapso o los nudos gasónicos. El cordón se cae de forma natural antes de los 7 a 14 días de vida. Un retraso en la caída del cordón umbilical superior a un mes debe hacer sospechar inmunodeficiencias primarias, defecto de la quimiotaxis, de los neutrófilos o infección, y en las malformaciones umbilicales, tenemos la arteria umbilical única, donde la arteria umbilical única se presenta en el 0.5 o 1% de los recién nacidos, hasta el 30% de los afectados tendrán malformaciones asociadas nefrourológicas o cardiovasculares. Es también frecuente encontrarla en el contexto de cromosomopatías, por ejemplo, el síndrome de Edwards, trisomía 18. Anomalías del uraco. El uraco es un conducto que comunica el cordón umbilical con la vejiga durante parte de la vida intrauterina.
para fibrosarse después y formar el ligamento umbilical interno que une la parte superior de la vejiga con la pared abdominal. Hay 4 patologías relacionadas con la persistencia del duraco: sinus, quiste, divertículo y persistencia del duraco. Pueden manifestarse como masa umbilical, dolor, eritema y ombligo húmedo. El seno umbilical, la persistencia del duraco emite orina, por lo que este líquido será ácido. Potencialmente pueden complicarse con una hipo y el quiste duraco suele infectarse con estafilococos. En el diagnóstico es útil la ecografía y la fistulografía para definir su extensión real. El tratamiento es quirúrgico. En la persistencia del conducto onfalomesentérico, el conducto onfalomesentérico es una comunicación entre la pared abdominal y la luz intestinal durante la vida fetal. Generalmente se oblitera y queda totalmente cerrado. La patología más común del conducto onfalomesentérico es el divertículo de Meckel, que ocurre cuando la parte más proximal, la cercana a la luz ilial, permanece abierta. En otras ocasiones quedan bandas fibrosas o remanentes que pueden provocar vólvulos o invaginación intestinal o quistes de infección. Cuando toda la luz del conducto es permeable, se presenta en forma de ombligo húmedo, con tránsito de meconio y heces con o sin masas asociadas. Al ser material bilioso, canoideo, el pH de la secreción es alcalino. Para el diagnóstico de combinación se realiza fistulografía antes de proceder a la resección quirúrgica. Granuloma umbilical, bueno, al caer el cordón aparece una cicatriz que posteriormente se epiteliza, ¿ya?, la piel. El granuloma umbilical es secundario a una mala cicatrización de la herida del cordón umbilical al desprenderse. Inicialmente se manifiesta como una pequeña masa de tejido de granulación, húmeda, rosada, blanda, que puede ser sésil o pedicular. El tratamiento consiste en cauterización con nitrato de plata hasta su eliminación. Pólipo umbilical es un resto del conducto onfalomesentérico del duraco en sus extremos más distales, por tanto histológicamente se observa mucosa digestiva o urinaria ectópicas. Se trata de una masa dura, roja brillante con secreción mucosa. El tratamiento es la resección quirúrgica. Y la hernia umbilical es una masa umbilical recubierta de piel, consecuencia de un anillo umbilical débil que afecta a uno de cada 6 niños. Puede contener epiplón, intestino delgado y grueso, y es más frecuente en recién nacidos pretérminos, síndrome de Down, Ehlers-Danlos y Beckwith-Whitman en raza negra y en niños hipotiroidismo congénito. El diagnóstico es clínico y en la mayoría de los casos es una hernia reducible. Y la incarceración, al contrario que en las hernias seminales, es muy rara. El pronóstico de cierre espontáneo depende de su diámetro. La recomendación actual es el cierre quirúrgico, herniorrafia, en las que no hayan desaparecido al alcanzar los 2 años de edad, o sea, mayor de 1.5 centímetros de diámetro. Aún hay niños menor de 2 años. Y actitud expectante en los demás casos. Onfalocele. El onfalocele es un defecto congénito con penetración de vísceras abdominales a través del anillo umbilical. Estas vísceras estarán recubiertas por un saco formado por amnios y peritoneo. Además de las intestinales, no es rara la presencia de hígado, vasos y gónadas. Afecta a uno de 4.000 nacidos, tiene una base genética y con frecuencia se da en el contexto de síndromes cromosomopatías 13, 18 y 21. Y malformaciones orgánicas, cardíacas, tubo. Es común en el síndrome de Beckwith-Whitman, onfalocele, macroglosia, hipertrofia, visceromegalias e hipoglucemia con hiperplasia de islotes pancreáticos. A medio plazo existe riesgo de hepato y nefroblastoma. Tanto el onfalocele como gastrospisis son más frecuentes en el sexo masculino que en el femenino, ratio 1.5 a 1, y pueden diagnosticarse de forma prenatal por ecografía o elevación de la alfa-fetoproteína sérica durante la gestación. El pronóstico vital y funcional del onfalocele en sí mismo no es malo, pero la supervivencia puede estar comprometida por las anomalías asociadas. En los onfaloceles grandes existe dificultad respiratoria por compresión e hipoplasia pulmonar y además tiene riesgo de rotura durante el trabajo de parto. Para evitar la rotura del saco estarán indicadas la cesárea en los más grandes, mayor de 5 centímetros, o si contiene hilo. El tratamiento es quirúrgico con reducción del contenido visceral y cierre del defecto en uno o varios tiempos según el tamaño, a veces con necesidad de implantar mallas. En el caso de rotura del saco, la cirugía es más urgente por exposición de las asas intestinales. En la gastrosquisis es un defecto congénito de la pared lateral paraumbilical, más frecuentemente en el lado derecho, se da en 1
por 2.000 recién nacidos. A través suyo se eventan las asas intestinales no recubiertas por peritoneo, a diferencia del onfalocele en la gastrosquisis. Es rara la presencia de otros vísceras abdominales y es raro que se asocie a malformaciones de otros sistemas o forme parte de síndrome. Sin embargo, en el 10% existe atresia intestinal y en todos los casos mal rotación intestinal que se puede complicar con un volvo. El intestino en contacto con el líquido amniótico aparece inflamado y su función estará alterada por lesión tanto mucosa, malabsorción, como muscular, de inmotilidad, y el pronóstico funcional, por tanto, estará comprometido con el desarrollo de un síndrome de intestino corto, malnutrición. En los casos más graves, si bien la supervivencia global con tratamiento correcto llega actualmente al 90%, es muy frecuente la presencia de reflujo gastroesofágico en estos pacientes. El tratamiento es quirúrgico con reintroducción del paquete intestinal dentro de la cavidad abdominal en 1 o 2 tiempos. Con el cierre primario, no es posible necesaria la implantación de una bolsa protectora, cuyo volumen se irá reduciendo progresivamente, tanto en las gastrosquisis como en la onfalocele, y es necesario medir la presión intraabdominal para evitar el riesgo de un síndrome compartimental por hipertensión intraabdominal con la consiguiente isquemia intestinal. Se considera segura una presión menor de 20 centímetros de agua. Una infección umbilical, la onfalitis, es una infección de la base del cordón umbilical y los tejidos circundantes, celulitis. En la mayoría de los casos es una infección polimicrobiana. Staphylococcus aureus es el patógeno más común, entre otros gram positivo destacan epidermidis y los estreptococos del grupo A. Entre los gram negativos, E. coli. A veces también hay anaerobios, Bacteroides, Clostridium, Streptococcus, sobre todo cuando hay antecedentes maternos de coriamnionitis. El tétanos es cada vez más raro debido a la vacunación y el principal factor de riesgo es no seguir las prácticas de higiene del cordón umbilical. El lavado de manos previo a la manipulación del bebé y el rápido contacto piel con piel, madre e hijo, que favorece la polinización por flora saprófita normal, que son medidas protectoras. Es una infección tópica con un elevado riesgo de infección sistémica debido a que los vasos umbilicales permanecen anatómicamente permeables los primeros días de vida. Se manifiesta como una inflamación, eritema, endurecimiento periumbilical, ¿no? Puede tener secreción purulenta o sanguinolenta y mal olor. La aparición clínica sistémica debe hacer sospechar una extensión local o sepsis. Una onfalitis puede complicarse con una trombosis en la vena umbilical, accesos hepáticos y peritonitis. A medio plazo puede desarrollar hipertensión portal. Cuando se afectan planos más profundos, se produce una fascitis necrotizante que tiene muy mal pronóstico. El tratamiento de la onfalitis requiere antibioterapia intravenosa de amplio espectro cuando el área eritematosa es mayor de 0.5 centímetros de diámetro. Se puede iniciar terapia tópica, domicina, mupirocina, si el diámetro es menor de 0.5 centímetros, siempre que no exista clínica sistémica. En los casos complicados con fascitis, hay que realizar un debridamiento quirúrgico. La patología neurológica neonatal, encefalopatía hipóxico-isquémica, encefalopatía hipóxico-isquémica, es la lesión cerebral secundaria a unos eventos de asfixia perinatal, que en el 90% de los casos tiene lugar alrededor del nacimiento. La presencia de un evento asfíctico perinatal puede sospecharse cuando hay pH en sangre arterial de cordón menor de 7, test de Algar menor de 3 a los 5 minutos y alteraciones neurológicas y o multiorgánicas. Existe otra serie de marcadores que indican una situación de riesgo para el desarrollo de asfixia, como alteración de movimientos fetales, pruebas sin estrés, perfil biofísico fetal anómalo, frecuencia cardíaca fetal alterada, pH cuero cabelludo fetal bajo, líquido amniótico meconial, SAM, trabajo de parto prolongado, distosis del parto, anemia fetal, malformaciones fetales, oligohidrangos, enfermedad hipertensiva del embarazo, uso de oxitocina. Y en la clínica, para el diagnóstico de la encefalopatía hipóxico-isquémica, es imprescindible evidenciar signos y síntomas de encefalopatía aguda desde el nacimiento. A diferencia de otras encefalopatías prenatales, la clínica de la encefalopatía hipóxico-isquémica no es estable, sino cambiante con la evolución. Los principales síntomas y signos son disminución del estado de alerta y de la capacidad de despertar, letargia, estupor o coma. En los casos leves puede haber irritabilidad,
anomalía del tono vascular, hipotonía inicial con recuperación, evolución a hipertonía, y respuestas motoras disminuidas estereotipadas ausentes. Alteración de los reflejos osteotendinosos, hiporreflexos en casos leves, disminuidos, ausentes en casos muy graves, y de los reflejos arcaicos, disminuidos, ausentes en casos graves. Convulsiones en ocasiones. Para la evaluación de la gravedad se han utilizado distintas escalas. La más antigua y utilizada es la de Sarna, aunque actualmente en México se recomienda el uso de la escala modificada de García-Alice, que es la siguiente, ¿no? Estadios de la encefalopatía hipóxico isquémica, escala modificada de García-Alice, leve, moderado, grave. Vemos el parámetro y la clínica. La clínica de acuerdo si es menor de 3 días o mayor de 3 días. En leve, el parámetro, su estado de alerta, menor de 3 días normal, tono muscular, hipotonía global, mayor próxima superior, respuestas motoras normal, disminución ligera, reactividad normal o hiperexcitabilidad, ¿ya? Los reflejos luminosos aumentados, temblores, micronías. Si es moderado, el estado de alerta va a presentar, si es mayor de 3 días, convulsiones aisladas, convulsiones repetidas. Si es menor de 3 días, estado de alerta, letargo estupor moderado, tono muscular, hipotonía global, mayor proximal superior, respuestas motoras disminuidas pero de calidad normal, reactividad, ROC disminuidos, reflejos arcaicos débiles. Estadio grave, el parámetro de estado de alerta, si es mayor de 3 días, signo y disfunción del TS cerebral. Estado de alerta en menor de 3 días, estupor severo, coma, tono muscular, hipotonía global, respuestas motoras ausentes o estereotipadas, convulsiones o estado epiléptico, y reactividad, reflejos primitivos ausentes. Bien, eso de acuerdo a la tabla 3, que para ser más práctica es más breve, solo se consideran parámetros clínicos y no los parámetros neurofisiológicos. Parámetros de estado de alerta, tono muscular, respuestas motoras y reactividad. Entre las pruebas de imagen, la ecografía transfrontanelar y la resonancia magnética, ¿no?, que es una alternativa de la resonancia, puede ser la tomografía computarizada, son útiles para determinar el momento de la agresión. Insulto perinatal agudo pero grave, lesión de ganglios basales, tálamo, hipocampo, tronco encefálico y tractos corticoespinales. Insulto perinatal subagudo, más leve pero mantenido, lesión cortical y de sustancia blanca. Entonces, con frecuencia los hallazgos son compatibles con el edema cerebral en la primera fase de la enfermedad. La ecografía cerebral ofrece varias ventajas. Se puede realizar sin trasladar al paciente inestable, no radia ni barata. La realización de Doppler, ¿no?, el cálculo, medición del índice de resistencia y calidad del flujo diastólico y flujo sanguíneo, proporciona información adicional sobre la perfusión cerebral. Y es preciso realizar EEG. Durante las primeras 6 horas, pues ayuda a establecer el pronóstico y orientar el tratamiento. Ya, el evento asfíctico puede a su vez lesionar otros órganos y sistemas. Renal, ¿no?, un fallo renal agudo crónico, hepático, elevación de las transaminasas, fallo hepático agudo, coagulopatía, digestivo, enterocolitis isquémica, cardíaco, daño miocárdico isquémico con elevación de enzimas miocárdicas y alteraciones, SG, disfunción ventricular. En el diagnóstico, en resumen, el diagnóstico se establece en un neonato que presenta antecedentes perinatal con indicadores de riesgo de asfixia, síntomas y signos neurológicos desde el inicio, con un curso evolutivo cambiante y con hallazgos compatibles en las pruebas complementarias. Evidencia de lesión hipóxico-isquémica a nivel sistémico. En la tabla 4 vemos la actividad EEG de fondo en la encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no? Grado 0, normal. Patrón de fondo continuo con características fisiológicas normales, ciclo de vigilia sueño, ondas lentes interiores. Grado 1, normal, anormalidades leves, patrón de fondo continuo con leve actividad, anormal, asimétrica leve, discreta depresión de voltaje, ciclo de vigilia sueño mal definidos. Grado 2, anormalidades moderadas, actividades continuas, concentración entre brotes, menor de 10 segundos, indefinición vigilia sueño, asimetría o asimetría. Grado 3, tenemos las anormalidades graves, actividades continuas con supresión entre brotes, 10 a 60 segundos, alteración severa del patrón de fondo, ausencia de ciclo de vigilancia. Grado 4, sin actividad de fondo menor de 10 micro V o discontinuidad severa, con supresión entre brotes mayor de 60 segundos.
Para el tratamiento hay que establecer una estrategia de neuroprotección, por lo que se debe evitar todo aquello que pueda provocar mayor daño. Evitar la hipohiperglucemia, las alteraciones iónicas y la acidosis metabólica. Mantener la tensión arterial en los rangos normales y la oxigenación con ventilación mecánica, si es preciso, sin llegar a la hiperoxia, daño oxidativo por radicales libres, evitar la hipocardia, vasoconstrictor cerebral, evitar la hipertermia. Y recuerda que otra medida de neuroprotección como la eritropoyetina o el sulfato de magnesio están en estudio. Para el tratamiento del edema cerebral es preciso evitar la sobrecarga de volumen. No hay evidencia para recomendar el mannitol o los esteroides en la encefalopatía hipóxica. La hipotermia moderada, inducida, ha demostrado ser útil en casos seleccionados, recién nacidos mayor de 36 semanas de edad gestacional, mayor de 1.800 gramos de peso, con menor de 6 horas de vida, y que tiene un ángulo menor de 5 a 10 minutos o ventilación mecánica mayor de 10 minutos. El pH menor de 7 y el déficit de base menor de 16 en la primera hora de vida. Necesidad de reanimación durante más de 10 minutos post nacimiento y las convulsiones clínicas o eléctricas. EEG ampliado, integrado por amplitud, con moderada severa afectación de la amplitud o crisis. Encefalopatía aguda y severa, temor letargia, estupor o coma, tono o postura normales, reflejos alterados, hipoactividad y disfunción autonómica. Y es importante la identificación y el tratamiento de las convulsiones, que tienen peor pronóstico. Es frecuente la disociación entre clínica y EEG. Los fármacos de acción para el tratamiento de las convulsiones neonatales son el fenobarbital, la difenidantoína, y más recientemente las benzodiazepinas, midazolam. Se está evaluando la eficacia de topiramato y levetiracetam. En el pronóstico, tenemos la gravedad de la encefalopatía aguda y los hallazgos electroencefalográficos durante los primeros días tiene importancia para establecer un pronóstico, cuando las pruebas de imagen, los hallazgos sugieren lesión talámica de los ganglios de la base y de la cápsula interna, el pronóstico es malo, mientras que es más favorable en los casos de daño cortical o de sustancia blanca. En los casos más severos, coma, convulsiones, estatus convulsivo, aparecen signos de disfunción del tronco cerebral y con frecuencia el paciente fallece en los primeros días o sufre secuelas neurológicas graves. Hay que seguir el neurodesarrollo de estos niños en vistas sucesivas, así como evaluar la audición y la visión. Todos deberían ser remitidos a un servicio de atención temprana y de rehabilitación. Hemorragia de la matriz germinal. La matriz germinal es una estructura situada por debajo del epéndimo, epitelio que recubre el sistema ventricular y que durante la vida fetal participa en la formación de neuronas hasta la semana 20, y células gliales que desde allí migran a su destino final. Es una zona con una proliferación celular elevada, que por tanto muy vascularizada. Sus vasos tienen una pared especialmente frágil, membrana basal débil, ausencia de zona occludens, tight junctions, muy sensible a los cambios de flujo sanguíneo, debido a la capacidad limitada de la autorregulación del flujo cerebral del pretérmino. Los factores que alteren la presión o flujo de forma brusca, ¿ya? Hipotensión, hipertensión, infusión rápida de fluidos, ventilación mecánica, hipocardia, son los principales desencadenantes. Los glucocorticoides prenatales administrados para la modulación pulmonar también han demostrado reducir la incidencia de hemorragia intraventricular, matriz germinal. La superficie que ocupa la matriz germinal es cada vez menos conforme avanza la gestación y su regresión prácticamente es completa a las 32 semanas de la edad postconcepcional, por lo que el riesgo de hemorragia es menor a partir de esta edad. El riesgo de sangrado es inversamente proporcional a la edad gestacional y la mayoría de las hemorragias ocurren en las primeras 72 horas de vida y alcanza su máxima extensión antes de los primeros 7 días de edad. En la clínica, la mayoría de los niños afectos no tienen síntomas ni signos o son inespecíficos. Signo de anemia, apnea, dificultad respiratoria, acidosis, inestabilidad hemodinámica, hipotonía o convulsiones. El diagnóstico se realiza mediante ecografía cerebral, transfontanelar, y como muchas de ellas serán asintomáticas, se recomienda hacer al menos una en los primeros 7 días de vida. A todos los pacientes en riesgo menor de 32 semanas. En la clasificación tenemos que se basa en el grado de abstención. En sí es uni o bilateral, en sí hay o no dilatación ventricular, y en si afecta o no al parénquima circundante.
Las dos complicaciones principales vienen a ser hidrocefalia posthemorrágica y el infarto hemorrágico periventricular. De acuerdo a la tabla 5, la clasificación de hemorragia de la matriz germinal, hemorragia intraventricular, Volpes, del grado 1, una hemorragia localizada subependimaria o intraventricular que ocupa menos del 10% del espacio ventricular. El grado 2, hemorragia intraventricular que ocupa el 10 a 50% del espacio ventricular. Grado 3, hemorragia intraventricular que ocupa mayor del 50% del espacio ventricular con o sin dilatación aguda. El infarto hemorrágico periventricular puede ocurrir cuando cualquiera de los 3 grados antes se clasificaba como grado 4. Hidrocefalia posthemorrágica, consecuencia de la reducción de la reabsorción de líquido cefalorraquídeo por aranioiditis química, sangre por obstrucción del sistema ventricular, coágulos. En los 50% de los pacientes con hemorragia en la matriz germinal no habrá dilatación ventricular. El 25% será estable y el otro 25% será progresivo. El desarrollo de la hidrocefalia progresiva es variable. En algunos pacientes la desarrollan de forma precoz y en otros es más tardía. La hidrocefalia se manifiesta como aumento del perímetro cefálico, fontanela abombada, cinturas dehiscentes, y en algunos casos puede ofrecer síntomas y signos como apnea, dificultad para la alimentación u ojos en sol poniente, aunque generalmente es un cuadro poco sintomático en el prematuro. El mejor método para cuantificarla es la medición ecográfica del tamaño y forma ventricular, así como la medición periódica del perímetro cefálico. Parte de estos pacientes requerirá algún tipo de sistema de drenaje temporal y o permanente, válvula de derivación ventrículo peritoneal. El infarto hemorrágico periventricular es secundario a un aumento de la presión intraventricular que al comprimir y aumentar la presión del territorio periventricular dificulta el retorno venoso y produce la hemorragia parenquimatosa. En la mayoría de los casos es unilateral, aunque puede ser bilateral, evolutivamente puede generar atrofia parenquimatosa, sustituyéndose el tejido por una cavidad, por encefálica. Y con frecuencia comunica con el sistema ventricular, desarrollo de una hidrocefalia, ex vacuo que forma el grupo del 25% de hidrocefalias no progresivas. Recuerda que las dos principales complicaciones de la hemorragia en la matriz germinal son la hidrocefalia poshemorrágica y el infarto hemorrágico periventricular. En el pronóstico, la hemorragia de la matriz germinal y sus complicaciones es una de las principales causas de secuelas neurológicas que sufren los prematuros, ¿no? Parálisis cerebral, retraso mental. El pronóstico es variable. Bueno, los casos de grado 1 y 2 se consideran más o menos equivalentes al de los niños del término que no han sufrido hemorragia. Malo en los casos de grado 3, 35 a 50% de secuelas, o infarto hemorrágico periventricular, ¿no? Secuelas en los 75%. Los pacientes con hidrocefalia, sobre todo aquellos que requieren derivación ventricular, también tienen más secuelas neurológicas, entre las que destacan parálisis cerebral, dificultades en el aprendizaje, alteraciones visuales y epilepsia. Recuerda que la hemorragia de la matriz germinal y sus complicaciones constituyen una de las principales causas de secuelas neurológicas en los prematuros. Leucomalacia periventricular. Leucomalacia periventricular es una lesión cerebral, también típica del recién nacido prematuro, con frecuencia consiste como otras lesiones neurológicas típicas del prematuro y causa secuelas similares como la hemorragia de la matriz germinal y sus complicaciones. Al igual que esta última se da en menos de 32 semanas de la gestacional, consiste en una lesión isquémica de la sustancia blanca periventricular y representa la principal causa de secuelas neurológicas a largo plazo en este grupo de edad. Estas últimas son principalmente de tipo motor, parálisis cerebral, sobre todo diplegia espástica, intelectual, visual, distán, muestra vidrio, ceguera, por daño en las radiaciones ópticas. Histológicamente se trata de una necrosis focal y gliosis localizada preferentemente en áreas de frontera vascular entre distintos territorios arteriales que son los más sensibles a la anoxia, especialmente en el prematuro que tiene una red de anastomosis vasculares limitada. En su patofisiología interviene en la reducción del flujo cerebral, hipotensión, hipocardia, la inflamación, infección neonatal, coriondinitis por mediación de citoquinas proinflamatorias y fenómenos de isquemia, reperfusión, con producción de radicales libres de oxígeno por un camino u otro, se produce un daño en los oligodendrocitos productores de mielina, con el déficit de melinización de la sustancia blanca que esto conllevará. En las fases agudas, la lesión es silente, evidenciándose en el seguimiento el desarrollo de una parálisis cerebral infantil o alteraciones cognitivas. El signo más precoz puede ser
la espasticidad en los miembros inferiores, y para su diagnóstico se utilizan pruebas de imagen como la ecografía cerebral y la resonancia magnética. En la patología respiratoria neonatal, en la apnea de la prematuridad, se considera apnea a la ausencia de flujo respiratorio en una duración de mayor de 20 segundos. Puede ser central, ¿no? Central, obstructiva, aérea o mixta, que puede acompañarse de hipoxemia y obra de campo. La apnea de la prematuridad está asociada a inmadurez de los mecanismos que regulan la respiración, y es tanto más frecuente cuanto menor sea la edad gestacional. Además, a mayor prematuridad, más persistente en el tiempo los episodios de apnea. Por debajo de las 28 semanas de edad gestacional, la prevalencia es prácticamente del 100%, y ante un nacido con aparición, aumento de episodios de apnea, hay que descartar que sean secundarias a una infección, anemia, fármacos, dolor, ¿no? Reflujo gastroesofágico, alteraciones metabólicas o de la temperatura, etc. Antes de iniciar tratamiento farmacológico. Este se basa en la estimulación del centro respiratorio y la contractilidad diafragmática con metilsantinas, ¿no? Cafeína, trofilina. También ha demostrado ser útil el uso de CPAP, que conviene mantener el tratamiento y la monitorización, la saturación periférica de oxígeno, frecuencia cardíaca, al menos hasta 7 días después del último episodio. La dificultad respiratoria en el recién nacido, el grado de dificultad respiratoria se evalúa mediante el test de Silverman-Anderson, que valora 5 parámetros clínicos: aleteo nasal, tejido respiratorio, retracción subxifoidea, tiraje intercostal, disociación toraco-abdominal. Además, hay que valorar la frecuencia respiratoria, presencia o no de polinia, teniendo en cuenta que la frecuencia respiratoria neonatal es de 25 a 50 repeticiones por minuto. Es mayor que la del lactante o del niño mayor, de 20 a 30, a 15 a 20 repeticiones por minuto. Es importante valorar la función respiratoria, oxigenación y ventilación mediante pulsioximetría, la saturación periférica de oxígeno, una gasometría, ¿no? Presión de oxígeno arterial, pH, presión de dióxido de carbono, bicarbonato y EV, ¿no? Canografía, también TCO2 y CO2 respirado, y la monitorización transcutánea de presión de oxígeno y presión de dióxido. En el diagnóstico diferencial de la dificultad respiratoria neonatal se incluyen causas médicas: sepsis, taquimia transitoria, enfermedad de membranas hialinas, síndrome de aspiración, y quirúrgicas, ¿no? Como hernia diafragmática, malformación adenomatoidea, quística. Tenemos en la tabla 6 el test de Silverman-Anderson. 0, 1, 2, puntaje. ¿Ya? Vemos aleteo nasal, 0, ausente, 1, leve, 2, marcado. Tejido respiratorio, 0 ausente, 1 audible con fonendoscopio, 2 audible sin fonendoscopio. Retracción subxifoidea, 0 ausente, 1 leve, 2 marcado. Tiraje intercostal, 0 ausente, 1 leve, 2 marcado. Disociación tóraco-abdominal, 0 se está sincronizado, 1 se hay poca elevación torácica, inspiración y abdomen en movimiento, y 2 se está desincronizado en un bamboleo. En el Langar, a más número, mejor. Al contrario que el Zimmerman, que a más número, peor. Regla para recordar parámetros en el test de Zimmerman. Di, re, que, atleti. Disociación toracoabdominal, re de retracción cifoidea, que de quejido, atlet, aleteo nasal, y ti de viaje. Una taquidia transitoria taquidia transitoria se trata de un cuadro de dificultad respiratoria leve, precoz y autolimitado. Es típico de recién nacidos a término o prematuros tardíos, 35 a 36 semanas de edad gestacional. Puede acompañarse no de hipoxemia. El epitelio pulmonar es secretor activo durante la gestación, empezando a absorber activamente al final del embarazo o nacimiento. La taquidia transitoria se debe al retraso en la reabsorción del líquido pulmonar fetal en el momento del parto, que es dependiente de canales de sodio epiteliales. Estos canales se activan después del nacimiento en respuesta a un aumento de catecolaminas y corticoides circulantes. Los principales factores de riesgo de este cuadro son el nacimiento por cesárea o por parto vaginal o rápido. En la radiografía de tórax se observa un aumento leve, bilateral y homogéneo de la densidad pulmonar, ¿ya?
velamiento, ingurgitación periiliar, sistema linfático con retención de líquidos, y la presencia de líquido en cisuras, pequeños derrames pleurales. El diagnóstico diferencial incluye sobre todo la asfixia neonatal precoz, así como otras patologías pulmonares del recién nacido. El tratamiento de soporte, observación en los casos leves, oxigenoterapia con cánulas nasales en casos moderados, CPAC, ventilación mecánica invasiva en los casos más graves, y es prudente el uso de antibioterapia empírica hasta descartar infección. Evoluciona hasta la resolución completa en 24 a 72 horas sin dejar secuelas a largo plazo. Enfermedad de membrana hialina, síndrome de dificultad respiratoria, es una membrana caracterizada por dificultad respiratoria precoz, grave y progresiva, con insuficiencia respiratoria, hipoxemia y retención de dióxido de carbono. Es típico de recién nacidos pretéritos, especialmente menor de 34 semanas de edad gestacional, aunque también puede darse en neonatos mayores, sobre todo si son hijos de madre diabética o nacidos por cesárea sin trabajo de parto. Los neumocitos tipo 2 son los encargados de la síntesis del surfactante en condiciones normales a partir de las 34 semanas de gestación. El surfactante es una sustancia compuesta fundamentalmente por fosfolípidos, cuya función es mantener abierto el alveolo al final de la expiración. Aumenta la tensión superficial, impide el colapso pulmonar, manteniendo la capacidad residual funcional. La enfermedad de membranas hialinas es secundaria a un déficit cuantitativo y cualitativo de surfactante. En su ausencia se produce un colapso progresivo de los alveolos pulmonares, atelectasia con pérdida de espacio pulmonar, útil que se intenta compensar con aumento del trabajo respiratorio y que conduce a una situación de desequilibrio entre ventilación y perfusión con hipoxemia. Aumenta la necesidad de oxígeno suplementario, hipoventilación, retención de dióxido de carbono. El déficit de surfactante. Vamos a ver un aumento de la presión superficial, atelectasia, formación de membrana hialina, edema intersticial, si hay menor distensibilidad pulmonar o si hay una alteración de ventilación perfusión. Vemos la hipoxemia, hipercambio, acidosis, vasoconstricción pulmonar y el aumento del Schum. En los hallazgos radiológicos vamos a tener un patrón parenquimatoso retículo granular en vidrio esmerilado por la presencia de alveolos colapsados junto a alveolos aereados. Broncograma aéreo, vía aérea superimpuesta sobre alveolos colapsados. Disminución del volumen pulmonar atelectasia, disminución del número de espacios intercostales anteriores, menor de 7. En los casos más graves, el parénquima pulmonar aparece blanco y no es posible distinguir la circuitaria cardíaca ni la línea pneumática. Y la administración de corticoides prenatales, metametasona o dexametasona, entre 24 horas a 7 días ante el parto de la pauta óptima. Acelera la maduración pulmonar y reduce la incidencia de enfermedad de membrana hialina. Además tiene otros efectos beneficiosos, reduce la incidencia de hemorragia de la matriz germinal, intraventricular y enterocolitis necrotizante y el riesgo de muerte neonatal. No aumenta el riesgo de infección, incluso puede inhibir las infecciones sistemáticas en primera 48 horas, con el uso de betametasona se reduce. Además, el riesgo relativo de leucomalacia periventricular y se deben administrar corticoides prenatales a la gestante siempre que haya posibilidad fundada de parto prematuro entre 24 y 34 semanas de edad gestacional. La base del tratamiento es la administración de surfactante natural a través de un tubo endotraqueal, y esto puede hacerse de forma profiláctica antes de que aparezcan los signos y síntomas, o como tratamiento precoz una vez que aparezca en la clínica. A veces debe seguirse de ventilación mecánica invasiva, mientras que en otras ocasiones puede procederse a extubación a CPAP o cánulas nasales, técnica INSUR, intubación, surfactante, extubación. Es posible que sea necesario administrar de 2 a 3 dosis suplementarias. Y bien, aquí nos vamos a quedar y continuamos con síndrome de aspiración mecomial.